Buenas tardes, bienvenidos a nuestro hospital, el programa institucional del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Nuestro tema para hoy es el uso adecuado de la información y de los servicios de la ESI Hospital Gabriel Peláez Montoya. Para eso nos acompaña la doctora Diana Milena Jaramillo, ella es la subdirectora científica de nuestro hospital. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Clara? Bien, gracias. Doctora, hablemos sobre qué es el servicio de consulta externa y cómo se accede a él. Bueno, servicio de consulta externa es donde va el paciente porque necesita una atención médica por una patología que no amenaza directamente la vida, que puede tener su tiempo de espera para la atención, y son patologías que normalmente duran, el paciente ya lleva más de 2, 3, 4 días con ella. ¿Cómo se accede? Acá llegan los pacientes, llegan por la parte de adelante, que allá está Marta Jaramillo, que es la encargada como de facturación de consulta externa. Ella asigna unos fichos y en ese orden de llegada es que se les asigna la consulta. El paciente tiene derecho a escoger el médico que quiere que en ese momento la atienda según cómo están organizados por cuadro de turnos o los médicos que están en ese día en consulta. En este caso, con estos pacientes, no hay como una clasificación de que quién pasa primero o no. Obviamente sí se tiene como privilegio por niños pequeños, las mamás que llegan con niños pequeños, embarazadas y pacientes ancianos, pero que en ese momento se ven como en malas condiciones. No significa que, bueno, tengo que ir a mandar a pedir ficho, entonces mando a mi hermana que está embarazada, pero es que la consulta es para otra persona, no. Es esa persona la que va a pedir el ficho y la que va a pedir la consulta a la que se le tiene prioridad. Bueno, dentro de la consulta, pues el paciente pasa a su consulta. ¿Qué información le debe dar al médico? Vea. De las cosas más importantes y que usted no puede negar información es a un médico, porque según los datos que usted suministre, el médico va a hacer una historia o va a dar un diagnóstico y va a formular un tratamiento. Entonces yo le digo a los pacientes, cuando usted vaya a consulta, usted me va a contar el chisme de la enfermedad que tiene. ¿Cómo así? Usted le pregunta a uno, ¿cómo, por qué, cuándo, dónde, qué? Ejemplo, usted me llegó porque tiene unas ronchas en todo el cuerpo y que le pican mucho. ¿Qué le tiene que decir al médico? ¿Cómo le aparecieron? ¿Dónde las tiene? ¿Qué le ocasionó que le aparecieran esas ronchas? ¿Qué ha tomado? ¿Tiene alguna relación con que se colocó un medicamento o comió algo o se aplicó una crema? Todo eso tiene relación con la patología. Si usted omite información, como hay patologías que se parecen tanto y solamente un síntoma o un signo le define a uno conducta, puede haber un error en el manejo del paciente. Por eso muchas veces uno dice que haya un mal manejo con un paciente no solo es responsabilidad del médico, es responsabilidad también del paciente la información que da. Sigamos con el ejemplo que te estoy diciendo. Ya el médico con todo y su terminología rara dijo listo. Clara lo que tiene es una urticaria, pero es que resulta que urticaria hay como 10 clases de urticaria y la diferencia es un solo síntoma, por eso es la parte importante. Lo otro es decir muy bien los antecedentes personales, si es hipertenso, si es diabético, si toma algún medicamento, si tiene cirugías. Muchas veces los síntomas que está presentando o una enfermedad que está presentando un paciente es todo como el inicio de todo un proceso sindromático. ¿Cómo así que un proceso sindromático? Que hay enfermedades muy grandes que te hablan con cosas específicas que te pueden decir, vea, este paciente puede tener o un lupus o puede tener una alteración cardíaca, simplemente por decir, vea, vengo a consulta porque me estoy asfixiando, ¿cierto? O vengo a consulta porque tengo manchas en piel, puede ser una clasificación sindromática. Porque es importante que vengan los medicamentos. Los medicamentos cuando se ordenan, uno empieza a jugar como riesgo-beneficio. Tienen componente para la patología que uno está mandando, pero pueden generar eventos adversos. Si usted no me cuenta qué medicamentos está tomando, yo no voy a saber si de pronto la tos que usted tiene es por una de las pastillas que está tomando. Lo otro es que la gente omite mucha información pensando que es que los médicos salimos a contar lo que le pasa al paciente. Si entre colegas nos comentamos casos, pero yo a uno no voy a decir, vea, vino Clara, ¿te acuerdas la flaquita que trabaja en el hospital que sigue? No, uno viene,
vea, tengo una paciente de tal edad, llegó con esto, con esto, con esto. Yo creo que es esto, ¿tú qué opinas? No es que los médicos estén mal preparados, sino que hay patologías que uno dice, necesito que alguien me dé otra opinión, porque no me he cuadrado por un síntoma que dijo o por un tratamiento que se hizo. De pronto, doctora, también parte importante en esa información es que muchas personas se automedican, entonces al venir a una consulta les da miedo que los regañen, pues o fui a la farmacia y me compré algo, o tenía algo en mi casa y me lo tomé, entonces también es importante informar, es tan simple como un ibuprofeno o algo a cualquier otro medicamento que se tome. Ese medicamento le tumba a uno todo el manejo que va a hacer, porque puede ser que el medicamento inhiba o simplemente enmascara los síntomas reales que tiene el paciente y va a llegar un momento de montar tratamiento y tratamiento no es efectivo. Entonces la recomendación es dar toda la información clara, certera, no mentirle al médico, eso también hace parte de los deberes de un usuario del hospital. Bueno, pasemos entonces a hablar sobre los acompañantes en el servicio de consulta. ¿Se permiten acompañantes o en qué casos es permitido pasar a la consulta con un acompañante? Menores de edad deben venir siempre con un acudiente, ¿cierto? Uno, porque por la parte de información, es más fácil que le dé una información una persona adulta que un niño. Y dos, por todo el componente, a pesar de que los niños se les respeta y uno tiene como todo su manejo, ellos se sienten más seguros cuando están con una persona de su casa que con alguien extraño. ¿Listo? Con los pacientes que no se pueden movilizar por sus propios medios, que tienen problemas de memoria o de habla, todo eso, deben ir siempre acompañados, porque pues los médicos no somos adivinos, muchas cosas si no nos las explican bien nosotros no damos con el diagnóstico, y si no tenemos a alguien que nos brinde buena información, el paciente puede venir con el mejor médico, pero no se va a recuperar. Para nosotros, si el paciente está en consulta y quiere ingresar con alguien, puede ingresar desde que el médico autorice. Muchos problemas que vemos nosotros en el momento de consulta, cuando el paciente entra con otro acompañante, es que el que habla es el acompañante y omiten mucha información, y hay veces el mismo paciente deja contar cosas por pena de la persona que entró con él. Entonces, así como la historia clínica es un documento privado y la información que se tiene es privada y uno no debe estar contando, hay que procurar también que los acompañantes no estén contando la información que le den al paciente. Por eso preferiblemente en consulta que no estén acompañantes, a menos que sea los dos casos que te dije. Bueno, cabe decir también que para los controles de PIP es importante que si también vienen niños o vienen personas adultas, a veces llegan al hospital personas pues muy adultas y con muchas limitaciones y llegan solitos pues sin saber y teniendo además familiares que los pueden acompañar. Entonces es importante también que estas personas pues vengan acompañadas, todos vamos a llegar pues a la vejez y es importante pues que tengamos un apoyo con ellos. Bueno, pasemos a hablar, doctora, sobre las recomendaciones sobre la formulación en la consulta. ¿Qué debe hacer un paciente con su fórmula? Es importante que terminen sus medicamentos. Mira, con eso sí es algo muy, muy común. El paciente se toma una pastilla y se sintió bien y me suspendió el tratamiento. Hay otros que hay médicos como que tienen su magia y el paciente entra enfermo y sale como aliviado, pero si le mandan la fórmula es porque la necesita. Pasa mucho con los antibióticos. Mandan un grupo de antibióticos, se le dice al paciente, vea, usted necesita este antibiótico 5 días o 7 días. El paciente al segundo día, no, a mí ya me quitó todo, yo me siento muy bien, yo que me voy a seguir tomando el medicamento. Lo que pasa es que sí, puede ser que en ese momento toda la reacción que estaba haciendo la bacteria o el microorganismo en el organismo disminuya, ¿cierto? Pero si usted ya le avisó, vea, yo ya le di este medicamento tiene esta forma de actuar en el organismo, la bacteria empieza a generar como una resistencia a ello. Dice, me van a atacar por este lado, entonces yo modifico todo mi sistema para que ese ataque no me sirva. Entonces, cuando va a necesitar nuevamente el tratamiento, ese medicamento no le va a servir. Y no solo le afecta a esa persona,
se ha demostrado y hay estudios que cuando una persona genera una resistencia en una bacteria, esa bacteria se la puede pasar a las personas de su entorno. Esa persona, la otra que vive con él o que ha estado en contacto, tiene muy buena respuesta inmunitaria, entonces no la afecta o no presenta la enfermedad.